Mi familia me obligaba a cuidar a sus hijos cada Navidad mientras ellos celebraban y se divertían, pero el año pasado dije que ya no más. Mi malvada hermana mayor se ofreció a castigarme negándose a pagar mi universidad, así que me negué a contactarlos. Mi nombre es Ruby y vine a este mundo como una aparente ocurrencia tardía, 12 años después de mi hermana mayor Sarah y 10 años después de Emma. Para cuando estaba formando mis primeros recuerdos coherentes, ellas ya estaban metidas de lleno en su adolescencia, más interesadas en chicos y maquillaje que en jugar con su hermanita. Nuestra casa en los suburbios de Minnesota siempre estaba llena de los ecos del orgullo de mis padres por sus hijas mayores. Sarah sacó puras a otra vez, decían radiantes en la cena. Emma entró al equipo de porristas, anunciaban a quien quisiera escuchar. Yo me sentaba allí, empujando los chícharos alrededor de mi plato, sintiéndome como una sombra en mi propia casa. Recuerdo el día en que Sarah trajo a su primer novio a casa a los 16. Yo tenía solo 4, espiando a través de los barrotes de la escalera mientras este chico alto con cabello puntiagudo estrechaba nerviosamente la mano de nuestro padre. Emma no se quedó atrás, comenzando a salir a los 15. Ambas eran tan hermosas, tan seguras de sí mismas, tan todo lo que yo aún no era. Ruby, termina tu tarea, decía mamá, apenas mirándome mientras ayudaba a Sarah a elegir vestidos de graduación o discutía las solicitudes universitarias con Emma. Aprendí desde temprano a ser autosuficiente, a hacer mis propias cosas, a no necesitar la atención que parecía permanentemente enfocada en los logros de mis hermanas. Escucharon, irrumpió mamá en la cocina una mañana cuando yo tenía 7. Sarah fue aceptada en Northwestern. La noticia fue seguida por panqueques de celebración, mientras yo me sentaba en mi lugar habitual, invisible como siempre. Emma se fue a la universidad 2 años después y de repente me quedé sola en una casa que se sentía tanto demasiado vacía como demasiado llena de su presencia persistente. Sus habitaciones se convirtieron en santuarios de sus vidas pasadas, trofeos, fotos y recuerdos preservados exactamente como los habían dejado. Mientras tanto, yo me labré mi propio espacio, aprendí a encontrar consuelo en la soledad y traté de que no me importara cuando cada conversación de alguna manera volvía a mis increíbles hermanas mayores. El verdadero punto de inflexión llegó cuando tenía 15 años. Sarah, ahora casada y viviendo al otro lado de la ciudad, dio a luz a su primer hijo, un niño llamado Tyler. Todavía recuerdo el día en que lo trajo a casa del hospital. Todos arrullaban y lloraban. Mis padres prácticamente flotaban de alegría por convertirse en abuelos. Serás una tía maravillosa, dijo mamá, apretando mi hombro. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar, aunque entonces no podía saberlo. Al principio, estaba genuinamente emocionada de ser tía. Tyler era adorable y me encantaba hacerle caras graciosas mientras Sarah y mamá charlaban tomando café. Pero esa dinámica cambió más rápido de lo que podía haber imaginado. Comenzó con lo que parecía una petición inocente una mañana de sábado. Ruby, ¿podrías cuidar a Tyler por un par de horas? ¿Realmente necesito ir de compras?, preguntó Sarah, ya colgándose el bolso al hombro. Antes de que pudiera responder, había puesto a Tyler en mis brazos y se dirigía a la puerta. Gracias, hermanita, eres la mejor. Eso se convirtió en la nueva normalidad. Cada fin de semana, Sarah aparecía en casa de nuestros padres, me entregaba a Tyler y desaparecía durante horas. A veces era de compras, otras veces era un almuerzo con amigas o un día de spa, siempre bajo la excusa de necesitar un descanso de la maternidad. No es justo, me quejé a mamá un día después de que Sarah se hubiera ido durante 5 horas. Tenía planes de encontrarme con Jenny en el centro comercial hoy. Mamá apenas levantó la vista de su revista. La familia ayuda a la familia, Ruby. Tu hermana necesita este tiempo para ella. Lo entenderás cuando seas madre. Tenía 17 años cuando Emma anunció que estaba embarazada. Es una niña, chilló en la cena familiar mientras todos celebraban. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Efectivamente, cuando llegó la pequeña Sophie, la historia se repitió con creces. Ahora mis fines de semana eran un circo de manejar a Tyler, de 3 años, y a la bebé Sophie. Intenta ayudar a un niño pequeño a construir torres de bloques mientras tratas de mantener en calma a un bebé que llora. No es tan divertido como suena, y la tarea, olvídalo hasta que ambos estuvieran durmiendo, si es que alguna vez dormían al mismo tiempo. Jason me invitó al cine esta noche, le dije a papá un sábado mientras acunaba a Sophie en mi cadera y observaba a Tyler colorear en nuestra mesa de café en lugar de en su libro para colorear. Bueno, deberías haber pensado en eso antes de aceptar cuidar a los niños, respondió. Yo nunca acepté. Nadie me pregunta nunca.
La frustración en mi voz hizo que Sofía comenzara a llorar. Baja la voz, estás alterando al bebé, regañó mamá desde la cocina, y deja de ser egoísta. Tus hermanas necesitan este apoyo. Comencé a pasar mi tiempo libre en la biblioteca de la escuela investigando universidades, no cualquier universidad, sino una lejos de casa. Me dediqué a estudiar, sabiendo que las buenas calificaciones eran mi boleto de salida. Cada A en mi boleta de calificaciones era un paso más hacia la libertad. Cuando llegó mi carta de aceptación de Berkeley, incluyendo una beca parcial, sentí que finalmente podía respirar. Pero mi familia tenía otros planes. El Community College de aquí tiene un excelente programa de negocios, sugirió Sarah durante lo que ellos llamaron un consejo familiar, pero yo llamé una intervención. Podrías vivir en casa y ahorrar dinero y ayudar con los niños, agregó Emma alegremente, como si eso fuera un punto a favor. Miré alrededor de nuestra sala de estar sus rostros expectantes, mamá, papá, Sarah, Emma y la abuela Rose, quien había estado inusualmente callada durante toda la discusión. En realidad, la voz de la abuela Rose cortó la tensión como un cuchillo. Creo que Berkeley es perfecto para Ruby. Todos se giraron para mirarla. Ese programa es exactamente lo que necesita para su futura carrera, y el fondo educativo de tu abuelo ayudará a cubrir lo que la beca no cubra. Podría haberla abrazado en ese momento. El consejo familiar terminó con mis padres y hermanas lanzándome miradas de decepción, pero no me importó. Por primera vez en años, sentí que podía ver mi futuro claramente y no implicaba ser la niñera gratuita de todos. La vida universitaria fue todo lo que soñé y más. Mi habitación de la residencia se convirtió en mi santuario, mis compañeros de clase se convirtieron en verdaderos amigos y, por primera vez en años, mis fines de semana fueron míos. Sin bebés llorando, sin niños pequeños con dedos pegajosos, solo yo y mis decisiones. Pero no puedes escapar por completo de las obligaciones familiares, especialmente durante las fiestas. Traté de visitar lo menos posible, pero el Día de Acción de Gracias y Navidad eran innegociables. Mamá llamaba con semanas de anticipación, su voz cargada de expectativa. Todos preguntan por ti, Ruby. Los niños extrañan a su tía. La primera Navidad después de que comencé la universidad, entré en un caos absoluto. Sarah ahora tenía 2 hijos, Taylor y su nuevo hermanito Luke, mientras que Emma había logrado agregar un niño llamado Max a su familia, junto con Sophie. Pero eso no era ni la mitad. Ruby, gritó la tía Janet en el momento en que entré por la puerta, dirigiendo inmediatamente a sus gemelos de 5 años en mi dirección. Los niños han estado preguntando por ti, pensé. Apenas saben quién soy. Pero antes de que pudiera protestar, la hija de 7 años de mi prima Rachel se aferró a mi pierna, seguida de cerca por el hijo de 9 años y la hija de 6 años de mi primo Mac. Ruby, cariño, llamó mamá desde la cocina, apenas visible detrás de una montaña de platos, ¿por qué no llevas a los niños arriba a tu habitación? Les llevaré algunos bocadillos más tarde. Y así, estaba arreando a 8 niños escaleras arriba, sintiéndome más como un perro pastor que como una estudiante universitaria. Mi antigua habitación se convirtió en una zona de guerra, juguetes por todas partes, jugo derramado en mi colcha de la infancia, marcas de crayón apareciendo misteriosamente en las paredes. Pasaron las horas. Mi estómago rugía mientras deliciosos olores subían de la planta baja, donde los adultos disfrutaban de su pacífica comida navideña. Cuando mamá finalmente apareció con un plato de bocadillos para niños, apenas hizo contacto visual. Para cuando logré escabullirme abajo a las 8, después de coordinarme con varios padres para recoger a sus hijos exhaustos, el comedor estaba vacío, excepto por platos sucios y bandejas de servir a medio comer. Oh, Ruby, dijo Emma, ya poniéndose el abrigo, Max fue un ángel contigo, ¿verdad? Tenemos que irnos, ya pasó su hora de dormir. Sarah hizo lo mismo, reuniendo a sus hijos mientras charlaba con mamá sobre los planes de Año Nuevo. La tía Janet estaba ayudando a sus gemelos a ponerse sus botas de nieve, mientras que mis primos Rachel y Mac llevaban a sus hijos dormidos a sus autos. Ni un solo agradecimiento, ni una sola persona preguntó si había comido, ni siquiera una mirada hacia atrás mientras todos salían, dejándome parada en los restos de la cena navideña. Ruby, sé buena y ayúdame con estos platos, llamó mamá desde la cocina, como si no hubiera pasado todo el día haciéndole un gran favor. Miré la montaña de platos sucios y bandejas de servir, evidencia de una comida navideña que nunca pude disfrutar. El mensaje de mamá llegó durante la semana de exámenes finales, justo cuando estaba terminando mi último trabajo del semestre. Mi teléfono vibró con su habitual actualización previa a las fiestas, pero esta me heló la sangre.
Sarah y Emma vendrán con los niños, decía alegremente. Además de Janet y sus gemelos, las hijas de Rachel, los hijos de Maggie, noticia emocionante, la cuñada de Sarah, Lisa, se unirá a nosotros con sus 3. Será una Navidad maravillosa con todos los pequeños. Hice los cálculos en mi cabeza, 12 niños, 12. Me senté allí en la biblioteca, mirando mi teléfono hasta que la pantalla se oscureció, luego la encendí de nuevo para asegurarme de haber leído bien. El mensaje seguía siendo el mismo, pero algo dentro de mí finalmente cambió. 2 años de universidad me habían dado perspectiva. Había visto a mi compañera de cuarto, Kate, irse a casa para las fiestas y regresar con historias de tiempo familiar real, juegos de mesa, noches de películas, cenas navideñas adecuadas. La mayor queja de mi amiga Jessica sobre ir a casa era tener que compartir el control remoto de la televisión con sus hermanos. Mientras tanto, yo había pasado cada festividad de mi vida adulta como un servicio de niñera no remunerado. No respondí al mensaje de mamá. En cambio, empaqué mi maleta para las vacaciones de Navidad con una inusual sensación de calma. Por primera vez, no temía las fiestas porque iba a casa con un plan. Los días previos a la Navidad fueron engañosamente normales. Ayudé a mamá en la cocina, inhalando el familiar aroma de sus platos característicos, estofado, jamón glaseado con miel y su famosa tarta de manzana. Decoré el árbol de Navidad, colgando cuidadosamente los adornos que había hecho en la escuela primaria junto a las elegantes bolas de cristal que mamá reservaba para el frente del árbol. El día de Navidad llegó con una ráfaga de actividad. Los autos comenzaron a llegar a nuestra entrada uno tras otro, cada uno trayendo más caos que el anterior. Sarah llegó primero con sus hijos, ahora de 5 y 3 años, seguida de cerca por Emma con Sophie y Max. Lisa, la cuñada de Sarah, apareció con sus 3 hijos, todos menores de 7 años. El resto de los parientes llegaron después, cada familia agregando más niños a la creciente multitud. Observé desde la esquina de la sala de estar cómo el nivel de ruido aumentaba constantemente. Sarah se acercó a mí, con su hijo menor en la cadera mientras el mayor le tiraba de la manga. Ruby, llamó con ese tono familiar, el que significaba que estaba a punto de pasarme sus deberes parentales. Los niños han estado muy emocionados de verte. Están ansiosos por jugar con su tía favorita. Ya los estaba empujando en mi dirección, de la misma manera que lo había hecho 100 veces antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez me mantuve firme y la miré directamente a los ojos. No, dije, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado, hoy no voy a cuidar a los niños. Estoy aquí para disfrutar de la Navidad como todos los demás. La habitación no quedó exactamente en silencio, había demasiados niños para eso, pero pude sentir la onda de shock que recorría a los adultos. La boca de Sarah se abrió, mamá se quedó paralizada en la puerta con un plato de galletas, papá levantó la vista de su periódico con las cejas alzadas. ¿Pero quién va a cuidar a todos los niños? La voz de pánico de Emma resonó por la sala de estar mientras yo me giraba hacia las escaleras. Miré hacia atrás solo lo suficiente para ver el encogimiento de hombros impotente de mamá y las miradas desconcertadas en los rostros de todos. La escena casi me hizo reír, parecían como si alguien les acabara de decir que la Navidad estaba cancelada. Mis pies me llevaron por las familiares escaleras, pasando las fotos familiares que marcaban los muchos logros de mis hermanas y hacia mi habitación de la infancia. El suave clic de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió como el punto final de una oración muy larga. Me dejé caer en mi cama, la misma cama individual que tenía desde la secundaria, y solté un largo suspiro. Abajo, podía escuchar los sonidos apagados del caos, voces de adultos subiendo y bajando, niños llorando, el golpe ocasional de algo que se caía o se tiraba. ¿Puedes creerla? ¡Qué egoísta! En mis tiempos, los fragmentos de conversación que se filtraban por el suelo me hicieron sonreír. Que hablaran, que finalmente enfrentaran la realidad de cuidar a sus propios hijos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kate. ¿Lo hiciste? Finalmente te enfrentaste a ellos. Operación Libertad en progreso, le respondí. Actualmente escondida en mi habitación mientras ellos descubren cómo ser padres de sus propios hijos. Un golpe en mi puerta interrumpió mi mensaje de texto. Ruby, la voz de mamá intentaba sonar preocupada, pero terminó en algún punto entre molesta y desesperada. Los niños te están buscando. No me moví de mi cómoda posición en la cama. Estoy ocupada, mamá. Su suspiro fue audible a través de la puerta, seguido por el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo. Volví a mi teléfono, uniéndome a un chat grupal con mis amigos de la universidad que estaban proporcionando comentarios en vivo sobre sus propios dramas navideños familiares.
El tío de Jacek estaba borracho otra vez, la abuela de Mac preguntaba cuándo encontraría una buena chica, el hermano de Kerr había traído a casa a una novia sorpresa. 2 horas pasaron así, en pacífica rebelión. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de apoyo de amigos que me habían oído quejarme durante años de mi deber de niñera navideña. El caos de abajo finalmente se asentó en un ritmo diferente, uno que no incluía mi participación. Cuando finalmente bajé las escaleras para cenar, se podría haber pensado que había resucitado de entre los muertos, a juzgar por las expresiones de todos. La tía Janet realmente dejó caer su tenedor, la boca de mi prima Rachel quedó abierta a mitad de una frase. Escaneé el comedor, notando la conspicua ausencia de Emma. A través de la puerta hacia la sala de estar, pude verla intentando organizar algún tipo de juego con los niños, su cabello, usualmente perfecto, se estaba soltando, su elegante recogido tenía una mancha de origen desconocido en su suéter festivo. Tomando mi asiento en la mesa de los adultos, una novedad y un recuerdo reciente, observé el banquete ante mí. Todo estaba todavía caliente, todavía fresco, todavía esperando ser disfrutado. Sin sobras tibias, sin restos a medio comer, sin porciones infantiles a medio terminar. Podía sentir el peso de las miradas de desaprobación mientras llenaba mi plato con el jamón glaseado con miel de mamá, el pastel de camote de la tía Janet y el famoso plato de ejotes de mi prima Rachel. El tintineo de los cubiertos contra los platos no podía ocultar por completo la tensión en la habitación. Estaba a mitad de mi primera comida navideña adecuada en años cuando Sarah finalmente estalló. Me había estado observando comer con la clase de intensidad usualmente reservada para documentales de la naturaleza sobre depredadores y presas. Bueno, anunció a la mesa en general, su voz goteando sarcasmo, parece que alguien se ha creído demasiado en la universidad. Parece que se han olvidado de todos los deberes fraternales. Me tomé mi tiempo con mi cucharada de puré de papas, lamiendo deliberadamente la cuchara antes de responder. La comida realmente estaba excelente cuando se podía comer recién hecha. Qué curioso lo de los deberes fraternales, respondí, manteniendo mi voz uniforme y tranquila, no recuerdo haber visto, niñera gratuita, en ningún manual de hermandad. Quizás podría señalarme ese capítulo justo después de la parte donde se supone que los padres deben cuidar a sus propios hijos. Los jadeos alrededor de la mesa habrían sido cómicos si no hubieran sido tan genuinos. La tía Janet realmente se agarró sus perlas, no sabía que la gente realmente hacía eso fuera de las películas. Mi prima Rachel de repente estaba muy interesada en sus ejotes, mientras que el tío Mac parecía estar tratando de desaparecer dentro de su panecillo. Mamá y papá intercambiaron esa mirada especial que tenían, la que significaba que estaban decepcionados, pero no querían causar una escena. El tenedor de papá estaba congelado a mitad de camino hacia su boca y la sonrisa de mamá se había tensado alrededor de los bordes, pero en lugar de la reprimenda que esperaba, mamá se aclaró la garganta y le preguntó al tío Mac sobre su nuevo trabajo. La conversación tartamudeó para volver a la vida, aunque todos seguían lanzándome miradas como si esperaran que me saliera una segunda cabeza. Yo seguí comiendo, saboreando cada bocado de comida que no había sido picoteada por manos pequeñas o se había enfriado mientras yo cambiaba pañales. Unos 20 minutos después de la cena, Emma apareció en la puerta luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Su suéter navideño ahora lucía lo que parecían manchas de jugo además de la sustancia desconocida anterior, y su cabello había escapado por completo de su recogido. Sarah, llamó, su voz con un dejo de desesperación, ¿podrías? Sarah me lanzó una última mirada fulminante antes de levantarse de la mesa. Las hermanas intercambiaron lugares, con Emma prácticamente derrumbándose en la silla vacía. Se veía exhausta, la clase de cansancio profundo que yo había estado sintiendo cada festividad durante años. Emma llenó su plato mecánicamente, pero no pudo resistirse a lanzarme miradas de reojo entre bocado y bocado. Sostuve su mirada y me encogí de hombros, luego volví a disfrutar de mi cena. Después de terminar mi comida, incluyendo 2 porciones del pastel de manzana de mamá, un lujo que nunca antes había podido disfrutar, me excusé silenciosamente de la mesa. Nadie protestó, nadie me pidió que ayudara a limpiar, nadie exigió que tomara un turno con los niños. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la sala de estar cuando bajé las escaleras, todavía disfrutando de la tranquilidad de mi noche de Navidad. Esa sensación se evaporó en el momento en que los vi, mamá, papá, Sarah y Emma sentados en una obvia formación de emboscada. Sarah no perdió el tiempo. ¿Qué clase de espectáculo fue ese ayer?, espetó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio, haciéndonos quedar como malos padres frente a todos. Me hundí en un sillón, sorprendentemente tranquila. ¿Espectáculo?
¿Te refieres a que yo quería disfrutar de la Navidad como todos los demás? Simplemente estoy cansada de ser la niñera no remunerada y no apreciada mientras todos los demás disfrutan de unas verdaderas vacaciones. Pero nunca te quejaste antes, interrumpió mamá, con el ceño fruncido por la confusión. No pude evitar reír. ¿Nunca me quejé? Me he estado quejando durante años, mamá. Pero era demasiado conveniente ignorarme, ¿no? Demasiado fácil seguir explotando a la hermanita buena que nunca causa problemas. Todos comenzaron a hablar a la vez, sus voces superponiéndose en un coro de acusaciones y recordatorios del deber fraternal y la obligación familiar. Papá siguió mencionando todo lo que habían hecho por mí a lo largo de los años, mamá mencionó lo bien que me habían criado, y mis hermanas alternaron entre viajes de culpa y ataques directos. Los dejé desahogarse antes de volver a hablar. No son mis hijos, dije en voz baja pero firme. Yo no los di a luz, yo no decidí tenerlos. Son su responsabilidad, no la mía, especialmente durante las fiestas, cuando se supone que yo también debo relajarme. Fue entonces cuando Sarah jugó lo que pensó que era su carta de triunfo. Se puso de pie, su rostro enrojecido por la ira. Bueno, quizás es hora de que alguien te enseñe una lección sobre la gratitud. Veamos cómo te las arreglas sin que mamá y papá paguen tu universidad. La habitación quedó en silencio. Vi a mamá y papá intercambiar miradas inciertas, claramente tomados por sorpresa por la sugerencia, pero en lugar del pánico que Sarah claramente esperaba ver en mi rostro, sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente, todas las cartas estaban sobre la mesa. Me levanté lentamente. En realidad, Sarah, la abuela ha estado pagando mi universidad con el fondo educativo del abuelo, ¿sabes? El que creó para todas sus nietas, el mismo fondo que te ayudó a ti con la escuela de enfermería y a Emma con la escuela de negocios. E incluso si ese no fuera el caso, tengo una beca parcial. Además, a diferencia de algunas personas, no tengo miedo de trabajar para mantenerme sin esperar a que otros lo hagan. Sin esperar su respuesta, me giré y subí las escaleras. Me tomó menos de 10 minutos empacar mi maleta. Me había vuelto buena viajando ligera a lo largo de los años. Cuando volví a bajar, mamá y papá comenzaron a llamarme, sus voces eran una mezcla de ira y pánico, pero yo ya había terminado de hablar. Salí por la puerta principal, dejándola cerrarse tras de mí ante sus protestas y recriminaciones. El aire invernal me mordió las mejillas mientras me dirigía a mi auto, pero apenas lo sentí. El viaje de regreso al campus fue extrañamente pacífico. A medida que aumentaban los kilómetros entre mi hogar y yo, bloqueé sistemáticamente sus números. Mamá, papá, Sarah, Emma, cada toque en la pantalla de mi teléfono se sintió como romper otro eslabón de una cadena que ni siquiera me había dado cuenta que me estaba agobiando. Mi habitación de la residencia me recibió con su bendita simplicidad, sin juguetes esparcidos por el suelo, sin huellas dactilares pegajosas en las ventanas, sin el constante ruido de fondo de niños exigiendo atención, solo mis libros, mi computadora portátil y mis propios pensamientos. Enero pasó en un borrón de nuevas clases y fines de semana tranquilos. Febrero trajo nieve y una bendita ausencia de drama familiar. Me dediqué a mis estudios, hice planes con amigos y, por primera vez en años, sentí que estaba viviendo mi propia vida en lugar de existir al margen de la de los demás. Luego, una fría mañana de sábado a fines de febrero, miré por la ventana de mi habitación y los vi, mamá, papá y Emma parados en el estacionamiento, luciendo inseguros y fuera de lugar entre los estudiantes que iban y venían de clase. Mi primer instinto fue fingir que no estaba en casa, pero algo en su lenguaje corporal me hizo detenerme. Se veían diferentes, más pequeños de alguna manera, menos como figuras de autoridad y más como personas que habían conducido 4 horas para corregir un error. Los encontré en el vestíbulo. Emma habló primero. ¿Podemos invitarte a un café? Nos gustaría hablar. La cafetería del campus estaba tranquila esa mañana. Nos sentamos en una mesa de la esquina, el vapor elevándose de nuestras tazas, el silencio pesado de palabras no dichas. Mamá fue la primera en romperlo. Hemos estado pensando mucho, comenzó, con los dedos trazando nerviosamente el borde de su taza, después de que te fuiste. Bueno, tuvimos algunas conversaciones largas como familia, muy largas conversaciones. Emma añadió, encontrando mi mirada directamente. Ruby, nos equivocamos. Todos nosotros. Nos aprovechamos de ti durante años y lo llamamos deber familiar para sentirnos mejor al respecto. Papá se aclaró la garganta. No nos dimos cuenta, o quizás no quisimos darnos cuenta, de lo injusto que era. Merecías tus propias vacaciones, tu propio tiempo.
Merecía ser tratada como una adulta, no como la niñera de la familia. Tomé un largo sorbo de mi café, dejando que sus palabras calaran. Y Sara, suspiró Emma, Sara todavía lo está procesando, ya sabes cómo es. Le cuesta admitir cuando se equivoca, pero el resto de nosotros queremos hacerlo mejor. Las cosas serán diferentes ahora, prometió mamá. No más obligarte a cuidar a los niños, no más esperar que renuncies a tus vacaciones. Queremos que vuelvas a casa porque quieres, no porque te necesitamos para el cuidado de los niños. Estudié sus rostros, la sinceridad en los ojos de mamá, el arrepentimiento en la expresión de papá, la apertura en la postura de Emma. Está bien, dije finalmente, les creo. Esa noche, después de que se fueron, desbloqueé sus números. En cuestión de minutos, recibí un mensaje de Emma: te extraño, hermanita. De verdad esta vez. Los meses siguientes trajeron una nueva normalidad. Visité casa algunos fines de semana y fue realmente agradable. Cuando Emma trajo a sus hijos, los cuidó ella misma o contrató una niñera. Mamá dejó de intentar orquestar momentos de unión familiar que siempre parecían terminar conmigo a cargo de una manada de niños. Sara y yo todavía no hemos hablado. A veces veo sus publicaciones en las redes sociales, fotos de sus hijos creciendo tan rápido. Parte de mí espera que algún día se dé cuenta de lo que hizo mal, que se acerque primero. Hasta entonces, estoy en paz con la distancia.